hoy y para tocar un tema que es muy fuerte, pero toca revisarlo y sobre todo generar la reflexión en nosotros, el análisis y reflexión, con el profesor Juan Fernando Marrero. Es representante del Observatorio del Derecho a la Alimentación y con él queremos, entre otras, revisar hasta qué punto el hambre literalmente, así como se le imagina, es un arma mortífera en los conflictos modernos. Bienvenido, profesor, buenas tardes. Muy buenas tardes, Gladys, y muchísimas gracias por la invitación. Saludos a tus radioescuchas también. A usted gracias por estar estos minutos con nosotros para que nos oriente en este sentido, ¿no? Hasta qué punto es un recurso dentro de los conflictos modernos para debilitar al enemigo. Bueno, lamentablemente uno como académico, como estudioso, digamos, del tema del hambre, el derecho a la alimentación, pues nos tiene que a veces leer en las noticias algunas malas noticias y es el hecho de que los conflictos armados en distintas regiones del mundo son causa de inseguridad alimentaria, de violaciones al derecho a la alimentación, por desplazamiento de las personas, por destrucción de áreas de cultivo, etcétera, ¿no? Uh-huh. Lamentablemente, la pregunta en concreto ha sido, bueno, es una realidad, tan es así que Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, la ha abordado en varias resoluciones, quizás la más reciente del año 2018, una resolución que prohíbe precisamente el uso del hambre como arma de guerra, digamos, a nivel global, e insta a los países, a los estados que estén involucrados en conflictos, digamos, armados, Uh-huh. a cesar el uso del hambre como una herramienta, digamos, de guerra, ¿no? Entonces, hasta Naciones Unidas, pues, digamos, ha puesto la lupa en el El tema y resaltador. así es. Y lamentablemente, bueno, es una realidad, triste realidad, pero que, bueno, que trasciende muchas veces las posibilidades inclusive de lo que uno quisiera como ciudadano en el mundo o como simple investigador en una universidad. Porque ya de por sí tenemos un grave problema no resuelto desde hace mucho tiempo, que entiendo, bueno, resolverlo del todo es una utopía, pero que vaya que se podría por lo menos medianamente, ¿no? Corregir, que es la desigualdad en la distribución Sí, de las riquezas, pero ahora eh, esto como así es. elemento tiene tiempo también, ¿no? Como recurso de guerra utilizándose. Y en guerras instaladas además, por ejemplo, la guerra civil de Yemen, este dato me parece espeluznante. Se calcula que 60% de las muertes en la guerra civil de Yemen, que dura ya una década, se deben a la inanición. Es terrible, sí, porque si nosotros agregamos a una situación que no debería existir, porque el ser humano pudiera, mediante acuerdos de cooperación, mediante acuerdos de paz, que históricamente se han realizado, cesar esos conflictos, se pudiera concentrar en aquellos que también tienen que ver con, digamos, con el hambre y con la desnutrición, como es el Ujú. tema del cambio climático, que es un asunto que hay que abordarlo desde el punto de vista tecnológico, hay que mediante el cambio de los paradigmas en los sistemas productivos hacia sistemas más resilientes. Pero tú tocas, si me permites unos segunditos, un tema que es de vieja data, ¿no? El tema del hambre y la desnutrición está muy fuertemente ligado a la inequidad en los ingresos, a la pobreza y a la inequidad. Si la población, como dice Amartya Sen, ese economista que fue galardonado con el Premio Nobel de Economía en el 98, 99, dice, de nada le sirve a un país tener los anaqueles, digamos, de los mercados pletóricos de productos si la población o una gran parte, una gran mayoría de la población no tiene los medios para adquirirlos, ¿no? Entonces, el tema de la alimentación, de la seguridad alimentaria, es como una moneda de dos caras. Disponibilidad, digamos, Mm. como lo define inclusive nuestra Constitución, en el artículo 305, disponibilidad suficiente y estable de alimentos, pero acceso oportuno y permanente. El acceso es el componente económico. Una cosa no se va a dar aunque haya disponibilidad de alimentos si la población no tiene ingresos suficientes para adquirirlo. Claro. ¿De cuánto se calcula más o menos, profesor, es la población hoy en día en el mundo que está en pobreza extrema y en pobreza? Mira,
Voy a ir primero con un dato que me parece, es duro, pero respecto a la primera pregunta que motivó, digamos, la entrevista. Para 2018, cuando el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas dicta esa resolución donde se prohíbe el uso digamos, del hambre como un arma de guerra, se calcularon unos 74 millones de personas en inseguridad alimentaria o desnutrición en las zonas de conflicto armado. Y de esos millones, el 75% eran fundamentalmente niños menores de 5 años, una población muy vulnerable. Porque para nadie es un secreto que en los conflictos armados la primera víctima es la población civil. Y dentro de la población civil los más vulnerables, los niños, las mujeres embarazadas, las personas de edad avanzada, los adultos mayores, como se les denomina hoy en día, las personas con algún tipo de discapacidad. Entonces ya ese es un dato relevante. Desde el punto de vista global, mira, la cifra, ha habido una disminución de la pobreza, pero un aumento de la inequidad según la FAO, que es el organismo de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Ajá. Pero, sin embargo, a pesar de la disminución de la pobreza, el aumento de la inequidad, dice Naciones Unidas, la FAO, pone en peligro alcanzar uno de los objetivos fundamentales del desarrollo sostenible, que es el llamado hambre cero de aquí a lo que queda para el año 2030. Entonces, que son 17 objetivos de desarrollo sostenible, poner fin a la pobreza, el segundo es hambre cero, trabajo decente, digno y crecimiento económico, una serie de objetivos, pero que en el caso del hambre, del derecho a la alimentación, pasa por una mejora en el bienestar socioeconómico de la población. Porque volvemos al inicio, si la población no tiene los medios económicos, y esos medios económicos vienen de un trabajo digno, de un trabajo formal, Exacto. De un trabajo que esté protegido con un salario que le permita a las personas inclusive tener posibilidades en el caso, por ejemplo, de los productores o en el caso de los consumidores, adquirir créditos, endeudarse, pero desde el punto de vista racional y sano, para poder adquirir cosas que de otra manera no la pudiera adquirir. Si tú no tienes un sistema, digamos, de financiamiento sano, si tú no tienes un sistema laboral que te permita que la población, la mayoría de la población, o el 100%, que haya pleno empleo, o que por lo menos la informalidad en el empleo sea mínima, vas a tener permanentemente ese flagelo, esa espada de Damocles que se llama hambre, desnutrición, inseguridad alimentaria. Totalmente. Y no puedes vivir de subsidios. O sea, no puedes pretender que unas poblaciones se mantengan en el tiempo por subsidios, por programas sociales. La idea es que puedan fortalecer a esas poblaciones. Por supuesto, los programas sociales pueden ser necesarios puntualmente. Pero puntualmente, coyunturalmente. La idea de los programas sociales es que sean compensatorios, pero temporalmente limitados. ¿Por qué? Bueno, porque la idea es que solamente los programas sociales pueden ser de carácter permanente en poblaciones vulnerables que pasan, por ejemplo, de la economía activa a el grupo de las personas, por ejemplo, jubiladas. Debes garantizarle a toda la población, pero en particular a las personas jubiladas, por ejemplo, el acceso a la salud. Claro. Con hospitales públicos, etcétera, etcétera. Pero a planes de tercera edad. Así es. Los programas sociales tienden a ser muy costosos para los estados, tienden a ser ineficientes y crean lazos clientelares y perniciosos. Que son perniciosos, exactamente, que son perniciosos. Totalmente, profesor, de acuerdo con todo lo que ha dicho. Bueno, ahí lo dejamos para el análisis y la reflexión de la audiencia. El mío me lo llevo para la casa. Bueno, esto es tarea diaria, siempre tratando de ir más allá, de hurgar en el origen de nuestros problemas y con especialistas como usted, profesor. Mil gracias. Muchísimas gracias, Gladys, por la invitación, gracias a la audiencia y bueno, estamos a la orden en la universidad. Gracias a usted por dedicarnos estos minutos. El profesor Juan Fernando Marrero, representante del Observatorio del Derecho a la Alimentación. 2:51